que nos falta, es lo último que nos falta de biología. Entonces, la célula obviamente es la unidad de la vida, es la parte fundamental que nosotros tenemos y de lo cual se componen los seres vivos. Y obviamente hay células con una sola, sin núcleo, con núcleo, hay seres vivos con una sola célula, con otras células, en fin, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante cómo las desarrollará la célula. Entonces, obviamente, por ejemplo, nosotros aquí tenemos todas las partes de la célula. Creo que habíamos visto un poco la parte del núcleo, la parte de las mitocondrias, lo que son los ribosomas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Las mitocondrias es muy importante porque te piden, en este caso, en tu examen, sobre todo esta parte de qué función tienen. Entonces, los que te piden de mayor función son estas, las mitocondrias, que son la respiración celular, los lisosomas, en este caso, que son las que generan las enzimas, en este caso, son como el estómago, el aparato de Golgi, que es el aparato excretor, y el retículo endoplasmático, que es el que alimenta, ¿no? Es el que agarra y trae la comida, y el núcleo, pues obviamente donde está el ADN, ¿no? Y el ARN. Entonces, el retículo endoplasmático, que es esto, es como la bolsita donde cae, y la parte de arriba, o sea, el líquido en este caso es el citoplasma. Entonces, obviamente son los elementos más importantes, y estos puntitos que tenemos aquí son los ribosomas, son los que fabrican las proteínas. Entonces, esos son como las partes de la célula muy interesantes. Entonces, tenemos nosotros dos tipos de células. Ahorita lo vamos a ver con más detalle con un video, entonces no te preocupes con eso. Entonces tenemos dos tipos de célula, que eso también te preguntan mucho en el examen, las células procariotas y las células eucariotas. ¿Cuál es la diferencia? Que la procariota es la que no tiene núcleo, ¿no? Y la eucariota es la que tiene núcleo. Esa es la diferencia. Entonces los seres menos organizados suelen tener células procariotas, y los seres con mayor organización suelen tener las células eucariotas. ¿Sale? Entonces, eso sería como la parte de esto de procariota eucariota. Entonces, obviamente, nosotros vamos a tener, ahorita lo vamos a ver también, la reproducción celular. Entonces, tenemos dos formas de reproducción celular, la mitosis y en este caso la meiosis. La mitosis es cuando se reproducen las células. Por ejemplo, todo el día se están reproduciendo las células. Si te cortas con tu piel, todo ello, se están reproduciendo las células. Y cuando en este caso tú tienes se reproduce la gente y tiene bebés, en este caso, entonces es la meiosis, donde se involucran dos gametos, en este caso el gameto femenino y el gameto masculino. Y en la mitosis no, ¿sale? Entonces esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué es lo que es importante saber de esto? Pues es saber, por ejemplo, la parte de, por ejemplo, las fases. Entonces, desde esto, cómo se divide la célula, este es el caso meiosis, ¿no? Aquí tenemos dos gametos, los 23 y 23, entonces ese es meiosis, ajá, que es esta, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener profase, que es la primera fase, ¿no? Metafase, anafase y telofase. Entonces, la profase es cuando se empieza a dividir la célula, la metafase ya está el proceso de división, a la fase es cuando ya se divide y telofase es cuando ya están completamente separados. Entonces, obviamente, esto también es importante saberlo, las fases, ¿no? En todas, hay una, dos, tres, entonces y en las dos se repite. Entonces, profase, metafase, anafase, telofase. Entonces sería como pro antes, meta en, ¿no? Ana es después y telofase ya hecho, ¿no? Entonces, no sé, habría que buscarle un método no sé, no sé, algo buscar, ¿no? Que tenga las iniciales PMAT. Entonces, eso sería. Entonces, aquí tenemos la diferencia entre mitosis, ajá, que se van a crear dos, y en este caso con 26, 26 cromosomas de cada uno, o sea, 46, y la meiosis, que solamente es la división, en este caso celular, que vivimos todos los días con nuestra piel, con nuestros dedos, con el pelo, en este caso, reproduciéndose célula, ¿no? En este caso es la gran diferencia. Muy bien. Entonces, bueno, aquí.
Ahora, entonces vamos a ver unos videos de esto, déjame pasarlos para acá, ajá, para poder ver en este caso con mayor detalle aquí, en este caso, los videos que tenemos, que después los vas a ver, y de hecho les voy a subir unos un poquito más extensos, también diferentes estos, entonces vamos a ver estos y después vamos a ver otros, ustedes ya los van a ver en aparte, les voy a decir cómo. Ajá, pero nos ayuda a explicar muy bien, ¿no? Esto. Entonces vamos a ver primero este de la célula. Pone todo ser vivo manteniendo las funciones y la estructura de la vida. Por esto es conocida como la unidad anátomo-funcional. Teoría celular. La célula fue descubierta por el científico Robert Hooke. Posteriormente, los científicos Matthias Jacob Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow desarrollaron la teoría celular que contiene 4 postulados esenciales. 1. La célula es la unidad anatómica, es decir, todos los seres vivos están formados por ellas. 2. La célula es la unidad fisiológica, es decir, todos los procesos metabólicos de un ser vivo ocurren en ellas. 3. La célula es la unidad de origen, ya que toda célula proviene de otras células preexistentes. 4. La célula es la unidad genética y evolutiva, ya que ésta contiene la información de cada individuo en el ácido desoxirribonucleico o ADN. A su vez, este grupo de científicos estableció que las células se organizan y se juntan para formar tejidos, los tejidos para formar órganos y los órganos para formar seres vivos. Moléculas orgánicas presentes en la célula. Todas las células de los seres vivos están formadas por moléculas orgánicas. Dentro de las principales moléculas orgánicas existen los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Veamos la función y composición de cada uno. Los carbohidratos. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y su principal función es la de proveer energía. Los lípidos o grasas. Al igual que los carbohidratos, también están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Dentro de sus funciones principales está la reserva energética, la reserva térmica y la regulación hormonal. Los lípidos se dividen en 6 grupos: esfingolípidos, esteroides, fosfolípidos, grasas, terpenos y triglicéridos. Las proteínas. Están formadas por cadenas largas de distintos aminoácidos, los cuales contienen un grupo amino y un grupo carboxilo que se unen para formar enlaces peptídicos. Dentro de sus funciones podemos resaltar la de formar estructuras, catalizar reacciones, regular hormonas, participar en el sistema inmune del organismo y transportar sustancias. Los ácidos nucleicos. Están formados por varios nucleótidos. Un nucleótido está formado por un azúcar, un ion fosfato y una base nitrogenada. La función de los ácidos nucleicos es almacenar la información genética única que compone a todo ser vivo y se dividen en 2: ácido ribonucleico o ARN y ácido desoxirribonucleico o ADN. Las vitaminas. Tienen una estructura orgánica compleja y su función principal es la de participar como coenzimas en las reacciones metabólicas. Repasemos el contenido de la lección 1. Aprendimos lo que es una célula y las teorías que se desarrollaron en el siglo XX acerca de su estructura y función. Parte de estas teorías postulaban que la célula es la unidad anatómica, fisiológica, de origen y genética de todos los seres vivos. Posteriormente revisamos las principales biomoléculas que forman a las células. Estas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. ¿Sale? Entonces, ese es súper importante, la parte de lo que es la célula y lo cual lo compone. Entonces, de eso, básicamente en tu examen, pues una de las básicas es, en este caso, cuáles son los elementos de la célula y cómo se le conoce a la célula, como la unidad, en este caso, elemental de la vida. Ahora, vamos a ver aquí la estructura celular. ¿De qué se trata la estructura celular? Es decir, los elementos. Entonces, ponle sobre todo atención a lo que son, ojo, mitocondria, aparato de Golgi y en este caso los liposomas, ¿no? El núcleo, ya sabemos que el núcleo es lo más fácil porque ahí está el ADN y el ARN,
pero en estos tres organismos que son muy importantes son los que suelen venir en tu examen. Entonces vamos a ver ahora qué es la estructura celular. Permíteme. Biología. Lección 2. Espérame, porque no se pone bien. Espérame un segundito. Está muy chiquito aquí la imagen. La estructura celular y Listo. tipos de células. Contenido. Organelos, células procariontas y eucariontas. Las células están formadas internamente por distintos organelos. Los organelos son unidades especializadas que realizan una actividad específica para que la célula funcione adecuadamente. Estructura celular. Veamos más a fondo los organelos que componen a la célula. A lo largo de las lecciones de biología veremos diferentes procesos en los cuales los organelos participan. Pared celular y membrana celular. La pared celular es la estructura que rodea la célula y la separa del exterior. La pared celular se presenta principalmente en bacterias y plantas. Por otro lado, la membrana celular se presenta en células animales, y aunque también separa la célula del medio, se trata de una estructura elástica y semipermeable formada por lípidos. Citoplasma. Es el espacio que se encuentra entre la membrana y el núcleo, en el que se encuentran localizados el resto de los organelos. Mitocondrias. Son los organelos que se encargan de la respiración celular, es decir, de la generación de energía. Ribosomas. Los ribosomas están encargados de la fabricación de nuevas proteínas a partir de información genética. Esta información llega en forma de ARN mensajero. Retículo endoplásmico. Es una estructura membranosa plegada que comunica al núcleo con la membrana. Existen dos tipos de retículos: el liso, en donde se sintetizan lípidos, y el rugoso, donde se sintetizan proteínas con ayuda de los ribosomas. Lisosomas. Son estructuras en forma de esferas que se encargan de digerir los desechos o agentes externos a la célula. Vacuolas. Las vacuolas son depósitos huecos en el citoplasma en donde se almacenan sustancias como enzimas o agua. Aparato de Golgi. Está ligado al retículo endoplásmico ya que recibe sustancias de él, las almacena, empaqueta y secreta. Núcleo. Es el encargado de almacenar, transcribir y transmitir el ADN, así como orquestar la división celular. Es el organelo más grande de la célula. Nucleolo. Se encuentra dentro del núcleo. Es una colección de ARN que se encarga de formar los ribosomas. Peroxisomas. Estos son parecidos a los lisosomas, ya que contienen enzimas que se encargan de realizar procesos oxidativos como la degradación del peróxido de hidrógeno. Centriolos. Este organelo tiene una estructura cilíndrica. Los centriolos participan activamente en la división celular y forman cilios y/o flagelos cuya función es permitir movilidad a la célula. Cloroplastos. Estos organelos solo se encuentran en células eucariotas, son exclusivos de las plantas. Contienen clorofila y se encargan de la fotosíntesis. Plástidos. También son organelos exclusivos de las plantas. Los plástidos contienen pigmentos que le proporcionan color a las plantas. Tipos de células. Las células se dividen en células procariontas y células eucariontas. Las células procariontas evolucionaron, convirtiéndose así en células eucariontas. Veamos ahora las diferencias entre estas dos. Las células procariontas tienen las siguientes características. No tienen núcleo. Su contenido genético está esparcido en el citoplasma. Son más pequeñas que las células eucariontas. Contienen menos organelos que las células eucariontas. Por ejemplo, no tienen retículo endoplásmico ni mitocondrias. Su división celular se produce a través de la división binaria y no mediante la mitosis. Son unicelulares. Las células eucariontas pueden ser de tipo animal o vegetal. Tienen las siguientes características. Su núcleo está delimitado por una membrana. Las células eucariontas son más grandes que las procariontas. Las células eucariontas tienen organelos más complejos y permanentes que las células procariontas. El ADN de las células eucariontas Se separa esto. se ubica dentro del núcleo. Las células eucariontas se unen para formar organismos pluricelulares, es decir, organismos que contienen más de una célula. Repasemos el contenido de la lección 2.
Aprendimos que la célula contiene varias estructuras funcionales llamadas organelos. Dentro de las funciones de los organelos están la generación de energía en las mitocondrias, la fabricación de sustancias en los retículos, ribosomas y aparato de Golgi, la degradación de sustancias en los peroxisomas y lisosomas, el manejo del material genético en el núcleo y nucleolo, entre otras. También aprendimos que existen dos tipos de célula, las procariontas, que no tienen núcleo, y las eucariontas, que sí tienen núcleo. Listo, muy bien. Entonces, un poco lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces, las procariotas, en este caso sin núcleo y sin mitocondrias, y las eucariotas con núcleo y con todos los demás organelos. Y también esto es muy importante diferenciar entre la célula vegetal y la célula, en este caso animal, tomando en cuenta que la célula vegetal, en este caso, tiene un elemento diferente, que son los cloroplastos, que son lo que le dan, en este caso, el color verde y que también intervienen en la fase muy importante que es la fotosíntesis. Sale en esta creación de oxígeno a través de la reacción química entre la luz y el dióxido de carbono. Muy bien, ahora vemos el metabolismo celular, es decir, cómo se comporta la célula. Biología. Lección 3. Metabolismo celular. Contenido: anabolismo, catabolismo, fotosíntesis y respiración celular. Se conoce como metabolismo celular a todos los procesos físicos y químicos que permiten que la célula tenga un balance funcional. Este balance lleva el nombre de homeostasis. El metabolismo celular se divide en anabolismo y catabolismo. Anabolismo y catabolismo. El anabolismo implica rutas metabólicas que permiten la formación de sustancias complejas a partir de sustancias más simples. Los procesos anabólicos requieren energía para llevarse a cabo. En contraste, el catabolismo implica rutas metabólicas en las que sustancias complejas se degradan a sustancias más simples, liberando así energía. En el metabolismo celular existen sustancias fundamentales llamadas enzimas. Estas se encargan de controlar la velocidad en la que suceden los procesos metabólicos, ya sea acelerándolos o frenándolos. Cada enzima tiene una función específica en cada reacción del metabolismo. Sin embargo, en ocasiones requieren de otros factores como las vitaminas y los minerales llamadas coenzimas. Las enzimas y las coenzimas aceleran o frenan las reacciones en sustancias llamadas sustratos. Uno de los procesos anabólicos más importantes que se lleva a cabo en la respiración celular es la formación de moléculas de adenosintrifosfato o ATP. Estas moléculas son la principal fuente de energía de todos los seres vivos y se utilizan en procesos metabólicos a lo largo de la célula. Fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso en el cual los organismos que contienen clorofila transforman la energía del sol a energía química. La fotosíntesis es un proceso crucial para que todos los seres vivos puedan existir, ya que la glucosa generada en este proceso permite que las plantas se nutran, lo cual mantiene la cadena alimenticia. Además, el oxígeno liberado por las plantas en la fotosíntesis nos permite respirar. La fotosíntesis se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa. La fase luminosa se da en los cloroplastos cuando utilizan la energía del sol y el agua para formar ATP y NADPH. La fase oscura. En la fase oscura, que sucede en los estromas, el NADPH, el ATP y el dióxido de carbono son utilizados para generar moléculas de glucosa, la cual se utiliza para nutrir estas células. Respiración celular. La respiración celular es el proceso metabólico por medio del cual los seres vivos obtienen energía. Existen dos tipos, la respiración aerobia y la respiración anaerobia, cuya principal diferencia es la presencia de oxígeno en la primera y la falta de este en la segunda. Veamos más a fondo cada una. Respiración anaerobia. Para entender el proceso de respiración anaerobia hay que entender los siguientes conceptos: la glucólisis, la fermentación láctica y alcohólica y el balance energético. 1. Glucólisis. La glucólisis es el proceso mediante el cual se degrada la glucosa. Como residuo se produce energía en forma de ATP y ácido pirúvico. Este ácido se procesa a través de la fermentación. 2. Fermentación láctica y alcohólica.
Dependiendo del organismo y las enzimas que posee, el ácido pirúvico proveniente de la glucólisis puede pasar a formar parte de dos procesos de fermentación, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. En la fermentación alcohólica, el ácido pirúvico sufre una transformación en la que se convierte en acetaldehído y después en alcohol etílico. Al final de todos estos procesos de la respiración anaerobia, el balance energético generado es de 2 ATPs netos producidos, ya que por cada 2 ATPs que se gastan, se generan 4. Respiración aerobia. La respiración aerobia es la forma en la que las células obtienen energía involucrando en este proceso al oxígeno. El proceso se divide en 3 pasos: la glucólisis aerobia, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. 1. La glucólisis aerobia. La glucólisis aerobia es muy similar a la anaerobia, ya que se rompe la molécula de glucosa de la misma manera, generando 2 moléculas de ácido pirúvico y energía. Este proceso ocurre en el citoplasma. 2. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria y constituye una serie de reacciones que inician con el piruvato, proveniente de la glucólisis. El piruvato se convierte por medio de enzimas en acetilcoenzima A. Este entra a un ciclo de reacciones que tienen como producto moléculas de NADH, dinucleótido de niacina adenina reducida, FADH, dinucleótido de flavin adenina reducida, y ATP. 3. La cadena respiratoria. La cadena respiratoria se lleva a cabo en la membrana de la mitocondria. El proceso consiste en un flujo de electrones a lo largo de moléculas transportadoras. Este flujo tiene como consecuencia el paso de protones de un lado de la membrana a otro. El paso de protones se lleva a cabo a través de una molécula llamada ATP sintetasa, encargada de convertir ADP en ATP, es decir, energía. Dentro de las moléculas que participan en este proceso están el NADH y FADH, provenientes del ciclo de Krebs, y el oxígeno, que respiramos como aceptor final del flujo de electrones debido a su característica oxidante. Al final de la respiración aeróbica se producen 38 ATPs netos. Repasemos el contenido de la lección 3. En esta lección aprendimos que el metabolismo celular comprende los procesos físicos y químicos que mantienen el balance dentro de una célula. El metabolismo celular puede ser de 2 tipos: anabolismo o catabolismo. El anabolismo implica generación de nuevas sustancias utilizando energía, mientras que el catabolismo implica degradación de sustancias y liberación de energía. Vimos los 2 principales agentes del metabolismo, que son las enzimas y el ATP. Las enzimas como catalizadoras de reacciones y el ATP como fuente de energía. Aprendimos acerca de la fotosíntesis, el proceso por el cual las Este es súper importante. Entonces, esta es como reacciones la y el ATP. síntesis aquí. Entonces, bueno, tenemos el anabolismo, el catabolismo, eso sí te lo preguntan en tu examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Entonces ya vimos que uno produce de cosas simples, genera sustancias complejas y el otro de sustancias complejas a simples, ¿no? Y lo aparte de las enzimas y el ATP, entonces las enzimas como generadoras, en este caso, de transformaciones químicas, y el ATP como la parte energética. Esto es la parte. Y la fotosíntesis, entonces la fotosíntesis es la transformación de la luz, en esta reacción química que hay para transformar la luz solar y el dióxido de carbono, transformarlo en oxígeno, ¿no? Muy bien, eso sería ya lo de la respiración, en este caso también, la de aerobia y anaerobia. Nosotros obviamente somos aeróbicos porque respiramos oxígenos. La aerobia, te fijas, no es un proceso al contrario, es con el dióxido de carbono, es decir, lo de las plantas. Muy bien. Y esto ya era muy avanzado. Hasta aquí es la parte que me La interesaba anaerobia que solo viera. se realiza glucólisis, obteniendo 2 Muy bien. moléculas de ATP, Entonces, mientras que en la aerobia se realiza ya tenemos este. Y ahora el ciclo celular, es decir, no, más bien esta parte de la reproducción celular, es decir, la parte de la meiosis, la parte de la mitosis. Muy bien. biología. Lección 5. Reproducción celular. Contenido: mitosis y meiosis. Para que los seres vivos se mantengan en homeostasis, es decir, en un balance funcional, sus células deben de reproducirse constantemente. Esta reproducción implica la división de una célula en 2 células hijas que mantienen el mismo ADN. Mitosis y meiosis.
Existen dos principales procesos de división celular: mitosis y meiosis. La mitosis. La mitosis la realizan todas las células del cuerpo menos las células sexuales. En la división, las células hijas conservan el ADN de las células padres. La mitosis se divide en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Veamos qué sucede en cada una de las fases de la mitosis. Profase. En la profase, la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran, el material genético se condensa y se forma el huso acromático, el cual se encargará de guiar a los movimientos de los cromosomas durante la mitosis. Metafase. En la metafase, los cromosomas se ordenan en la línea media del huso acromático. Anafase. En la anafase, los cromosomas individuales se dividen y se empiezan a mover hacia los polos del huso acromático. Telofase. En la telofase, el huso acromático comienza a desaparecer y se empieza a regenerar el núcleo que contendrá los cromosomas encontrados en los polos. Además, inicia la formación de la membrana celular de ambas células. La meiosis. La meiosis es un proceso de reproducción que se realiza únicamente en células sexuales y, a diferencia de la mitosis, se reduce el número de cromosomas a la mitad y se producen 4 células hijas que no son genéticamente iguales a la célula original, permitiendo así la variabilidad de las especies. La reproducción meiótica tiene 2 divisiones, las cuales contienen 4 fases cada una, teniendo un total de 8 pasos. Las fases de la primera división son profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Profase 1. En esta fase, al igual que en la mitosis, el material genético se condensa, el nucleolo desaparece y se forma el huso acromático. A diferencia de la mitosis, en la profase 1 de la meiosis, los cromosomas que contienen la misma información genética se entrelazan, formando 4 extremidades llamadas tétradas. Metafase 1. Las tétradas se alinean en la línea media del huso acromático. Anafase 1. Las tétradas se mueven hacia los polos del huso acromático. Telofase 1. En esta fase las células se dividen, el huso acromático desaparece y las tétradas se vuelven a alojar en el núcleo regenerado. Al terminar la telofase 1 se tienen 2 células que pasarán a la división meiótica 2. Esta división también contiene 4 fases: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Profase 2. Es casi igual a la profase 1, en donde el material genético se condensa, el nucleolo desaparece y aparece el huso acromático. La diferencia es que en esta fase los cromosomas no se duplican. Metafase 2. Al igual que en la metafase 1, las tétradas se alinean en la línea media del huso acromático. Anafase 2. En esta fase, las extremidades de las tétradas se dividen y viajan hacia los polos de la célula. Debido a que no se replicaron los cromosomas en la profase 2, cada extremo tendrá la mitad del material genético. Telofase 2. En la telofase 2 se regenera el nucleolo, la membrana del núcleo y la membrana celular. Al final de la meiosis se tienen 4 células llamadas haploides, debido a que contienen la mitad del material genético de la célula padre. Repasemos los contenidos de esta lección. Aprendimos el concepto de reproducción celular que permite la división de células para mantener la homeostasis en los seres vivos. Vimos los 2 tipos de reproducción celular, la mitosis y la meiosis. La principal diferencia entre estas 2 es que la mitosis se realiza en las células somáticas y la meiosis en... Muy bien. Y ya para casi terminar, vemos esta parte de la reproducción, en este caso que tenemos reproducción sexual y reproducción asexual, ¿no? Entonces, ver cuál es cada una de ellas, ¿saben? Biología. Lección 6. Reproducción a nivel organismo. Contenido: reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción es la forma en la que los seres vivos perpetúan su especie. Existen 2 tipos: la reproducción sexual y la sexual. La reproducción asexual. La reproducción asexual tiene un solo progenitor y no hay participación de células sexuales, también llamadas gametos. Tiene ventajas y desventajas evolutivas. Una de las ventajas es la velocidad de propagación. Esta es mayor, ya que no se necesitan 2 progenitores para reproducirse. Por lo mismo, la cantidad de individuos reproducidos es muy alta. Sin embargo, existen también desventajas de la reproducción asexual, ya que debido a que no hay intercambio genético, la variabilidad es baja.
Por lo tanto, los individuos son más susceptibles a enfermedades y ataques externos. Existen 5 formas de reproducción asexual: bipartición, gemación, esporulación, reproducción vegetativa y fragmentación. Bipartición. Se da en células procariontas y consiste en la división de células. Gemación. En este tipo de reproducción asexual, el progenitor produce un brote que da como resultado un nuevo organismo con la misma información genética. Esporulación. El organismo suelta esporas que se proliferan en el medio ambiente generando nuevos organismos. Es común en hongos, musgos y helechos. Reproducción o regeneración vegetativa. Es característica de algunas plantas, en donde se usa una parte de la planta madre para generar un nuevo organismo con el mismo material genético. Es común en tubérculos y bulbos. Fragmentación o división múltiple. Para que se dé este tipo de reproducción, el organismo debe sufrir algún tipo de fragmentación, posteriormente regenerar la parte fragmentada para reproducir el organismo original. Un ejemplo son las estrellas de mar, que usan este método de reproducción. Reproducción sexual. La reproducción sexual es un método de reproducción en donde se necesitan 2 progenitores que intercambian información genética para procrearse. Es necesaria la utilización de gametos. Cuenta con ventajas y desventajas. Una de las grandes ventajas es el intercambio de información genética, que resulta en mayor variabilidad y por lo tanto más resistencia a condiciones adversas. Algunos animales que presentan reproducción sexual requieren que sus gametos participen en un proceso de fecundación para poder reproducirse. En la fecundación, 2 gametos haploides se unen para dar como resultado una célula fecundada que crece para formar un nuevo ser. Específicamente en los humanos, la unión de los gametos se da gracias a la unión de los aparatos reproductivos masculinos y femeninos. En los humanos, el gameto masculino es el esperma y el gameto femenino es el óvulo. Al unirse comienza el proceso de desarrollo embrionario. De forma sencilla, el proceso embrionario se divide en 3 principales procesos: segmentación, gastrulación y diferenciación. 1. Segmentación. Inicia inmediatamente después de la fecundación y consiste en una serie de divisiones meióticas para formar nuevas etapas del embrión. Estas etapas son cigoto, mórula y la blástula. Esta última es la que se implanta en la pared uterina. 2. Gastrulación. La blástula implantada sufre una nueva transformación en 3 capas de células llamadas germinales. Estas capas son precursoras de los tejidos de diferenciación del siguiente proceso. 3. Diferenciación. Las capas germinales de la gastrulación se especializan para formar los 3 tejidos embrionales principales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo se formará la piel, el cabello, los órganos de los sentidos y el sistema nervioso. Del mesodermo se formarán los músculos, los huesos, el sistema circulatorio, las gónadas y los riñones. Finalmente, del endodermo se formarán los pulmones, el hígado, el páncreas, la tiroides, el sistema digestivo, entre otros órganos. Repasemos los contenidos de esta lección. Vimos los 2 tipos de reproducción de los organismos: la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual se requiere un solo organismo para reproducirse, mientras que en la sexual se requieren 2. Repasa el contenido. Muy bien, perfecto. Entonces, con esto terminaríamos esta parte. Ya sabes cómo seguir repasando aquí. Entonces entras ahorita te mando a tu mamá, cuando le mande todas las clases, le mando también la misma liga otra vez para que vuelvas a entrar, ¿no? Ya tiene todo. Y estos son, digamos, los generales. Y voy a subir en este fin de semana unos más específicos para que también los vayas viendo y vayas estudiando y también vayas haciendo los test. Entonces, la otra semana nos vamos a tener clases por si necesitas salir, vas a salir de vacaciones, pasear, o por lo menos descanses, ¿no? Tómate un descanso esta semana, ¿no? Y repasa solamente las clases y ya el otro semana, de todos modos, les aviso a su celular, ¿no? Comenzaremos el lunes, ¿sale? A partir de toda la semana no tenemos, pero la otra comenzamos el lunes, ¿sale? Muy bien, pues pásala muy bien y ten buen fin de semana. Por acá nos vemos entonces. Gracias.